¿Alguna vez has sentido que estás a punto de comenzar una nueva etapa en tu vida, pero el peso del pasado, los errores y las decisiones difíciles todavía están presentes en tu corazón? Muchas personas viven así. Miran hacia el futuro con esperanza, pero también con miedo, preguntándose si realmente es posible empezar de nuevo y caminar por un camino mejor. La historia del libro de Deuteronomio nace precisamente en un momento como ese. El pueblo de Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida después de 40 años en el desierto. Habían vivido errores, dudas, rebeliones y momentos de profunda incertidumbre. Pero antes de cruzar hacia ese nuevo comienzo, Moisés se levanta para recordarles algo fundamental. El pasado puede enseñarnos, pero no tiene que definir nuestro destino. En Deuteronomio encontramos palabras que hablan directamente al corazón humano. Palabras que muestran que, incluso después de los errores, Dios sigue ofreciendo un camino de vida, de restauración y de esperanza. Porque cuando el ser humano decide escuchar a Dios y caminar en su dirección, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo. Antes de comenzar esta historia, quiero invitarte a hacer algo muy simple que puede ayudar muchísimo a que más personas descubran este contenido. Si te gustan las historias bíblicas profundas y explicadas de forma clara, suscríbete ahora al canal y acompáñanos en este viaje por las Escrituras. Y también quiero pedirte algo muy especial. Deja un comentario aquí abajo, porque cada comentario ayuda a que YouTube muestre este video a más personas que también están buscando comprender mejor la Biblia. Puedes escribir algo como: Dios siempre nos guía por el camino de la vida. De esa manera no solo estás participando en el canal, también estás ayudando a que más personas encuentren este mensaje. Ahora sí, prepárate, porque la historia que vamos a conocer hoy tiene enseñanzas que pueden transformar la manera en que entendemos nuestra propia vida. 1. Israel en las llanuras de Moab. El momento antes de cruzar el Jordán. Después de 40 años caminando por el desierto, el pueblo de Israel se encontraba en un momento que parecía suspendido entre el pasado y el futuro. Habían atravesado montañas, valles secos, regiones áridas y caminos interminables bajo el sol del desierto. Habían conocido la esperanza, el miedo, la rebeldía, la disciplina y también la fidelidad constante de Dios. Y ahora, finalmente, el pueblo estaba acampado en un lugar que marcaba el final de una etapa y el comienzo de otra completamente nueva. El escenario era las llanuras de Moab, una región situada al este del río Jordán. Desde allí, en días claros, podían verse las colinas y los valles de la tierra de Canaán, la tierra que Dios había prometido siglos antes a Abraham, Isaac y Jacob. Aquella tierra que durante generaciones había sido una promesa distante, ahora estaba delante de sus ojos. Imagina el ambiente de aquel campamento. Miles de tiendas extendidas sobre la tierra, familias enteras viviendo juntas. Niños que habían nacido en el desierto y que solo conocían ese estilo de vida. Ancianos que recordaban las historias de Egipto contadas por sus padres. Guerreros que se preparaban para lo que vendría después. Y en medio de todo ese pueblo estaba Moisés, el líder que había guiado a Israel durante 4 décadas. Pero el momento era profundamente especial por otra razón. La generación que había salido de Egipto ya no estaba allí. Aquellos hombres y mujeres que habían visto abrirse el Mar Rojo, que habían escuchado la voz de Dios en el monte Sinaí y que habían presenciado los primeros milagros del Éxodo, habían desaparecido casi por completo. Su incredulidad en el pasado había cambiado el curso de la historia. Por eso Dios permitió que vagaran por el desierto hasta que una nueva generación estuviera lista para continuar el camino. Ahora, esa nueva generación estaba delante de Moisés. Eran los hijos de aquellos que salieron de Egipto. Habían crecido escuchando relatos de milagros, de rebeliones, de advertencias y de promesas. Para ellos,
La historia del Éxodo era casi como una memoria heredada. Algo que habían escuchado muchas veces, pero que no habían vivido personalmente. Por eso Moisés sabía que era necesario hacer algo muy importante antes de cruzar el Jordán. Era necesario recordar quiénes eran, recordar de dónde venían, recordar lo que Dios había hecho por ellos, porque un pueblo que olvida su historia corre el riesgo de perder su identidad. Así que Moisés convocó a todo Israel, líderes de tribus, ancianos, jueces, familias enteras. Todos fueron llamados a reunirse para escuchar las palabras del hombre que había guiado al pueblo desde Egipto. El ambiente debía ser solemne. No era simplemente un discurso, era una despedida, era una enseñanza final. Era una preparación espiritual para el momento más importante de la historia del pueblo desde el Éxodo. Moisés sabía algo que el pueblo comenzaba a comprender lentamente. Él no cruzaría el Jordán. Dios ya le había revelado que su misión estaba llegando a su fin. El hombre que había enfrentado al faraón, que había levantado su vara sobre el mar, que había recibido la ley en el monte Sinaí y que había guiado a Israel durante 40 años, ahora debía preparar al pueblo para continuar sin él. Por eso las palabras que estaba a punto de pronunciar no eran palabras comunes. Eran palabras llenas de memoria, advertencia, enseñanza y esperanza. Moisés no comenzaría hablando sobre el futuro. Primero, hablaría sobre el pasado, porque antes de conquistar la tierra prometida, el pueblo debía comprender algo fundamental. Su historia no era simplemente una serie de acontecimientos humanos. Era una historia guiada por Dios, marcada por decisiones, consecuencias y misericordia. Y así, en medio de las llanuras de Moab, con el río Jordán delante y la tierra prometida en el horizonte, Moisés comenzó a hablar. Sus palabras iniciarían uno de los discursos más largos, profundos y significativos de toda la Biblia. Un discurso que recordaría el camino recorrido, renovaría el pacto con Dios y prepararía al pueblo para el momento que estaba a punto de llegar. Porque el desierto estaba quedando atrás, y el siguiente paso cambiaría la historia de Israel para siempre. 2. El recuerdo del camino desde Horeb, cuando Israel comenzó su marcha hacia la tierra prometida. Después de reunir a todo el pueblo en las llanuras de Moab, Moisés comenzó a hablar con calma, pero también con una profunda solemnidad. Sabía que aquellas palabras no eran simplemente recuerdos, eran lecciones, eran advertencias, eran una guía para el futuro del pueblo. Y por eso empezó recordando un momento clave en la historia de Israel, el momento en que todo había comenzado a cambiar. Moisés llevó la memoria del pueblo hacia atrás, hasta el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí. Allí había ocurrido uno de los acontecimientos más extraordinarios de toda la historia bíblica. Fue en ese monte donde Dios descendió con poder. El pueblo había visto el monte cubierto de humo, fuego y nubes densas. Habían escuchado truenos, relámpagos y el sonido fuerte de trompetas que estremecían el corazón de cualquiera que estuviera presente. Nadie podía acercarse al monte sin temor, porque la presencia de Dios se manifestaba de una forma impresionante y santa. Fue allí donde Dios entregó la ley a Israel, los mandamientos que definirían su vida como nación, las instrucciones que enseñarían al pueblo cómo vivir, cómo relacionarse con Dios y cómo tratar a los demás. Pero Moisés recordó algo importante. El monte Horeb no era el destino final del pueblo, era solo el comienzo. Después de recibir la ley, Dios había dado una orden clara al pueblo. Ya habían permanecido suficiente tiempo en aquel lugar. Era hora de avanzar hacia la tierra que había sido prometida a sus antepasados. Dios les dijo que se dirigieran hacia la región montañosa de los amorreos, hacia la tierra de Canaán. Era un momento lleno de esperanza. El pueblo estaba organizado,
Habían recibido instrucciones divinas, tenían la promesa de Dios delante de ellos. Todo parecía preparado para que la historia avanzara hacia el cumplimiento de la promesa. Pero Moisés también recordó que el camino hacia la tierra prometida no era un camino simple. Israel no era un grupo pequeño, era una multitud. El pueblo había crecido enormemente desde los días de Abraham. Ahora había miles y miles de personas viajando juntas. Familias completas, tribus enteras, rebaños, provisiones, utensilios, tiendas. Gobernar a un pueblo tan grande no era una tarea fácil. Moisés les recordó cómo, en aquellos días, él mismo se dio cuenta de que no podía llevar solo el peso de todas las decisiones, conflictos y necesidades del pueblo. Cada día surgían problemas, disputas entre personas, cuestiones sobre justicia, conflictos familiares, diferencias entre tribus. Entonces Moisés tomó una decisión importante. Pidió al pueblo que eligieran hombres sabios, entendidos y respetados entre sus tribus para ayudar a administrar la justicia y el liderazgo. Así se estableció un sistema de líderes, jefes de miles, de cientos, de 50 y de 10. Estos hombres ayudarían a juzgar los asuntos del pueblo, resolviendo los casos más simples y llevando los más difíciles ante Moisés. Pero Moisés les recordó algo fundamental que les dijo a esos líderes en aquel momento. Les dijo que debían juzgar con justicia verdadera. No debían favorecer al rico ni al pobre. No debían temer a ningún hombre, porque el juicio, en última instancia, pertenecía a Dios. Esta enseñanza mostraba algo profundo sobre la nación que Dios estaba formando. Israel no debía ser como las otras naciones. Debía ser una comunidad donde la justicia reflejara el carácter de Dios. Después de organizar al pueblo de esta manera, Israel finalmente partió del monte Horeb. Moisés recordó aquel momento como el inicio de una etapa llena de expectativa. El pueblo avanzó a través de un desierto grande y temible, un territorio seco, rocoso, duro para viajar, un lugar donde el calor del día podía ser sofocante y el frío de la noche penetraba hasta los huesos. Pero aún así el pueblo avanzaba, porque delante de ellos estaba la promesa. Finalmente llegaron a un lugar llamado Cades Barnea, una región situada cerca de la frontera de la tierra prometida. Fue allí donde el pueblo estuvo más cerca que nunca de entrar en Canaán. La promesa estaba prácticamente delante de ellos. Solo faltaba un paso, pero Moisés sabía que ese momento también sería uno de los más decisivos de toda la historia de Israel, porque fue precisamente allí donde el pueblo enfrentaría una prueba que revelaría lo que había en su corazón, una prueba que cambiaría el rumbo de toda una generación. Y así, mientras el pueblo escuchaba en silencio en las llanuras de Moab, Moisés continuó recordando los acontecimientos que siguieron después, porque la historia que estaba a punto de contar no era solo un recuerdo del pasado, era una advertencia para el futuro. 3. Los espías en Canaán y el momento en que el miedo cambió el destino de una generación. Después de recordar cómo Israel había salido del monte Horeb y cómo el pueblo se organizó para avanzar hacia la tierra prometida, Moisés llevó la memoria de todos hacia uno de los momentos más decisivos de su historia, un momento que había ocurrido en Cades Barnea. El pueblo había llegado hasta allí después de atravesar un desierto grande y difícil. Habían recorrido largas distancias bajo el sol, guiados por la nube que representaba la presencia de Dios. Cada paso los acercaba más al cumplimiento de la promesa hecha a sus antepasados. Y finalmente llegaron a la frontera de Canaán. La tierra prometida estaba delante de ellos. No era una historia lejana. No era una promesa para generaciones futuras. Estaba allí, a unos pocos días de distancia. En ese momento el pueblo tomó una decisión que parecía razonable desde un punto de vista humano. Propusieron enviar hombres para explorar la tierra.
querían conocer el territorio. Querían saber cómo eran las ciudades, cómo era el terreno y quiénes vivían allí. Moisés aceptó la propuesta. Entonces fueron elegidos 12 hombres, uno por cada tribu de Israel. Eran líderes respetados entre su pueblo, hombres fuertes, capaces y confiables. Su misión era sencilla, pero también muy importante. Debían entrar en la tierra de Canaán, recorrerla y regresar con información sobre todo lo que vieran. Así comenzó una expedición que duró 40 días. Los espías caminaron por colinas fértiles, valles verdes y regiones llenas de vida. Vieron campos abundantes, árboles frutales y viñedos cargados de uvas. Era una tierra completamente diferente al desierto que Israel había conocido durante tanto tiempo. La Biblia describe un detalle que muestra la riqueza de aquella tierra. En el valle de Escol, cortaron un racimo de uvas tan grande que tuvo que ser transportado por 2 hombres usando una vara entre ellos. También recogieron granadas e higos para mostrarlos al pueblo. Era una señal clara. La tierra realmente era buena. Era exactamente como Dios había prometido. Después de 40 días, los espías regresaron al campamento de Israel. Todo el pueblo se reunió para escuchar el informe. Al principio, todos los espías coincidieron en algo. La tierra era verdaderamente abundante. Era una tierra donde fluía leche y miel. Pero después comenzaron a describir algo que hizo que el ambiente cambiara. Hablaron sobre los pueblos que habitaban la región. Dijeron que las ciudades eran grandes y fortificadas. Hablaron de guerreros poderosos. Incluso mencionaron la presencia de gigantes en la tierra. Mientras hablaban, el miedo comenzó a extenderse entre el pueblo. 10 de los espías comenzaron a insistir en que conquistar aquella tierra era imposible. Decían que los habitantes de Canaán eran demasiado fuertes. Decían que Israel parecía pequeño frente a ellos. Sus palabras comenzaron a llenar el corazón del pueblo con temor, pero no todos pensaban así. 2 de los espías, Josué y Caleb, vieron la situación de una manera completamente diferente. Ellos también habían visto las ciudades. Ellos también habían visto a los pueblos fuertes, pero recordaban algo que los otros habían olvidado. Recordaban quién estaba con ellos. Caleb se levantó en medio del pueblo e intentó calmarlos. Les dijo con confianza que debían subir y tomar la tierra, porque Dios les daría la victoria. Pero las voces del miedo fueron más fuertes. Los otros 10 espías insistieron en que no era posible conquistar Canaán. Sus palabras se convirtieron en un informe lleno de desesperanza. Dijeron que los habitantes de la tierra eran como gigantes y que Israel parecía como langostas frente a ellos. Esa noche, el campamento entero cayó en desesperación. El pueblo comenzó a llorar. Muchos se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Algunos incluso dijeron que habría sido mejor morir en Egipto o en el desierto que enfrentar aquella situación. El miedo había reemplazado la fe. La promesa de Dios estaba delante de ellos, pero el temor los había paralizado. En medio de aquella crisis, Josué y Caleb rasgaron sus ropas en señal de angustia. Intentaron hablar nuevamente al pueblo. Les recordaron que Dios estaba con ellos. Les dijeron que no debían temer a los habitantes de la tierra, pero el pueblo no quiso escuchar. La situación llegó a un punto tan grave que algunos comenzaron a hablar de nombrar un nuevo líder para regresar a Egipto. Era una rebelión abierta contra el plan de Dios. Fue entonces cuando la gloria de Dios apareció en el tabernáculo delante de todo el pueblo. La respuesta divina fue clara y dolorosa. Dios declaró que aquella generación que había visto sus milagros, pero había decidido no confiar en Él, no entraría en la tierra prometida. Durante 40 años el pueblo vagaría por el desierto. 1 año por cada día que los espías habían explorado la tierra. Solo 2 hombres de aquella generación entrarían en Canaán: Josué
y Caleb. Cuando Moisés recordó este momento en las llanuras de Moab, no lo hizo para condenar a la nueva generación. Lo hizo para enseñarles algo fundamental. La historia de Israel había cambiado no por falta de promesa, sino por falta de confianza. La tierra prometida siempre estuvo allí. El problema nunca fue la fuerza de los enemigos. El verdadero desafío estaba en el corazón del pueblo. Y ahora, décadas después, una nueva generación estaba escuchando esta historia. Una generación que estaba nuevamente frente a la misma promesa. Y la pregunta que flotaba en el aire era clara. ¿Repetirían los errores del pasado? ¿O elegirían confiar en Dios cuando llegara el momento de cruzar el Jordán? La respuesta a esa pregunta comenzaría a definirse en las palabras que Moisés continuaría pronunciando delante de ellos. 4. La consecuencia de la incredulidad. 40 años de aprendizaje en el desierto. Después de recordar el momento en que los espías regresaron de Canaán y el pueblo permitió que el miedo dominara su corazón, Moisés continuó relatando lo que ocurrió inmediatamente después. Aquella decisión no fue simplemente un momento de debilidad colectiva. Fue un punto de quiebre en la historia de Israel. El pueblo había visto milagros extraordinarios. Habían visto el mar abrirse. Habían visto caer el maná del cielo. Habían escuchado la voz de Dios en el monte Sinaí. Y aún así, cuando llegó el momento de confiar plenamente en la promesa de Dios, el miedo venció a la fe. La respuesta divina fue clara. Dios declaró que aquella generación no entraría en la tierra prometida. Los hombres que habían visto los milagros en Egipto, que habían caminado desde el Mar Rojo hasta la frontera de Canaán, ahora enfrentarían una consecuencia dolorosa. Durante 40 años, Israel caminaría por el desierto. No sería un viaje directo hacia Canaán. Sería un largo período de espera, aprendizaje y transformación. Cada año representaría un día de la misión de los espías. Cada paso en el desierto recordaría la importancia de confiar en Dios. Cuando el pueblo escuchó estas palabras, la reacción fue inmediata. Muchos comenzaron a lamentarse profundamente. Comprendieron que habían cometido un error grave. Entonces decidieron hacer algo impulsivo. Algunos dijeron que subirían inmediatamente para conquistar la tierra, como si ahora pudieran corregir su decisión anterior por su propia iniciativa. Pero Moisés les advirtió que no lo hicieran. Les explicó que Dios ya había declarado el juicio y que intentar conquistar la tierra en ese momento sería actuar sin la guía divina. Sin embargo, algunos no quisieron escuchar. Decidieron subir a la región montañosa de Canaán por su propia cuenta. Pero el resultado fue exactamente lo que Moisés había advertido. Los pueblos que habitaban esa región, como los amalecitas y los cananeos, salieron a enfrentarlos y los derrotaron con facilidad. Israel regresó al campamento lleno de tristeza. Ese momento dejó una enseñanza profunda. No basta con intentar corregir un error humano sin buscar la dirección de Dios. La obediencia tardía, cuando nace solo del miedo a las consecuencias, no tiene el mismo significado que la confianza verdadera. Después de aquel episodio, comenzó el largo período en el desierto. Israel comenzó a moverse por diferentes regiones áridas. Caminaron por lugares difíciles, donde el paisaje estaba dominado por montañas rocosas, valles secos y caminos polvorientos. No era una vida fácil, pero incluso en medio de esa etapa, la presencia de Dios nunca abandonó al pueblo. Moisés recordó algo que muchas veces pasa desapercibido. Durante esos 40 años, Dios siguió cuidando a Israel. El maná continuó cayendo del cielo cada mañana. Las vestiduras del pueblo no se desgastaron. Sus sandalias no se rompieron. Sus pies no se hincharon durante el largo viaje. Estos detalles muestran algo profundamente importante. El desierto no fue solamente un lugar de disciplina. También fue un lugar de cuidado. Dios estaba formando una nueva generación.
una generación que no había conocido la esclavitud en Egipto, una generación que había crecido dependiendo diariamente de la provisión divina. Los niños que nacieron en el desierto escuchaban constantemente las historias del pasado. Escuchaban sobre Moisés enfrentando al faraón. Escuchaban sobre el mar que se abrió. Escuchaban sobre el monte Sinaí cubierto de fuego. Esas historias comenzaron a formar la identidad espiritual del pueblo. Mientras tanto, la generación anterior fue desapareciendo poco a poco, año tras año, familia tras familia. El tiempo avanzaba silenciosamente en el desierto, hasta que finalmente quedó una generación completamente nueva. Una generación que ahora estaba escuchando las palabras de Moisés en las llanuras de Moab. Cuando Moisés recordó este período, lo hizo con una intención clara. Quería que el pueblo entendiera algo profundo. El desierto no había sido un error en el plan de Dios. Había sido una etapa necesaria, un tiempo en el que Dios probó el corazón del pueblo. Un tiempo en el que Israel aprendió que la vida no depende solo del pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Ahora esa etapa estaba llegando a su final. El desierto estaba quedando atrás. Pero antes de entrar en la tierra prometida, el pueblo debía recordar cada una de esas lecciones, porque lo que habían aprendido en el desierto sería esencial para lo que encontrarían en Canaán. Y así, después de recordar los años de aprendizaje en el desierto, Moisés continuó relatando los acontecimientos que ocurrieron cuando el pueblo comenzó a acercarse nuevamente a la tierra prometida. Antes de continuar con esta parte de la historia, quiero pedirte algo muy rápido. Tómate un segundo para verificar si ya estás suscrito al canal. Muchas personas ven los videos, pero olvidan suscribirse, y eso hace una gran diferencia para que este contenido llegue a más personas. Y si esta historia te está ayudando a entender mejor la Biblia, comparte este video con alguien que también ame las historias bíblicas o que quiera conocer más sobre las Escrituras. Con algo tan simple como suscribirte y compartir, estás ayudando a que más personas encuentren este mensaje y descubran estas historias increíbles. Ahora continuemos con la historia. 5. El avance final hacia la tierra prometida. Las victorias sobre Sejón y Og. Después de recordar los largos años en el desierto y las lecciones que el pueblo aprendió durante ese tiempo, Moisés continuó relatando cómo Israel comenzó finalmente a acercarse nuevamente a la tierra prometida. El tiempo del desierto estaba llegando a su fin. La generación que había dudado ya no estaba. Ahora una nueva generación caminaba con Moisés, una generación que había crecido escuchando sobre la fidelidad de Dios y que había aprendido a depender de Él en cada paso del camino. Israel comenzó a avanzar hacia el norte, acercándose a las regiones que rodeaban Canaán. Pero el camino no era simple. Entre el desierto y la tierra prometida había varios territorios habitados por otros pueblos. Uno de los primeros territorios que encontraron fue el de los edomitas, descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Moisés recordó que Dios dio una instrucción muy clara en ese momento. Israel no debía atacar a Edom. Aunque el pueblo era fuerte y numeroso, Dios les ordenó que pasaran por el territorio con respeto, sin provocar conflicto. Incluso debían comprar alimento y agua si los necesitaban. Este detalle mostraba algo importante. No todas las batallas debían ser peleadas. Había momentos en que Dios llamaba al pueblo a avanzar con prudencia y respeto hacia otros pueblos. Después de pasar cerca de Edom, Israel también rodeó las tierras de Moab y Amón. Estos pueblos también tenían una historia relacionada con Israel, y Dios les había dado sus territorios. Por eso Moisés recordó que Dios nuevamente ordenó al pueblo que no luchara contra ellos. Israel continuó avanzando pacientemente, siguiendo el camino que Dios indicaba. Pero finalmente llegó el momento en que la situación sería diferente. Israel se acercó al territorio de los amorreos, gobernado por un rey llamado Sejón. Moisés envió mensajeros con una propuesta pacífica.
El mensaje era simple. Israel quería pasar por el territorio sin causar problemas. No tomarían campos ni viñas, no beberían de los pozos sin pagar. Solo querían cruzar el camino principal. Pero el rey Sehón no aceptó. En lugar de permitir el paso, reunió su ejército y salió a enfrentar a Israel en batalla. Era un momento decisivo. Israel había pasado décadas en el desierto. No era conocido como un pueblo de grandes conquistas militares, pero ahora debían enfrentar a un reino establecido con ciudades y guerreros experimentados. Sin embargo, Moisés recordó que Dios estaba con ellos. La batalla ocurrió cerca de Jahasa y el resultado fue claro. Israel derrotó al ejército de Sehón. Después de la victoria, el pueblo tomó el control de varias ciudades amorreas en aquella región. Este fue uno de los primeros momentos en que Israel comenzó a establecerse en territorios fuera del desierto. Pero la historia no terminó allí. Al avanzar más hacia el norte, Israel se encontró con otro reino poderoso, el reino de Basán, gobernado por el rey Og. Og era conocido por su gran fuerza y poder. Su territorio incluía ciudades fortificadas y regiones fértiles. Para muchos pueblos de la región, Basán era considerado un lugar difícil de conquistar. Cuando Og supo que Israel se acercaba, también salió con su ejército para enfrentar al pueblo. Moisés recordó las palabras que Dios le dijo en ese momento. Dios le dijo que no temiera, le aseguró que Og también sería entregado en manos de Israel, así como había ocurrido con Sehón. La batalla ocurrió en un lugar llamado Edrei, y una vez más Israel salió victorioso. El ejército de Og fue derrotado, y el territorio de Basán quedó bajo el control de Israel. Estas victorias fueron profundamente significativas para el pueblo. Durante años habían caminado por el desierto sin conquistar tierras ni establecer ciudades. Ahora comenzaban a ver que Dios estaba cumpliendo su promesa de una manera visible. Las ciudades, los campos y las regiones conquistadas se convirtieron en territorios donde algunas tribus de Israel comenzarían a establecerse. Moisés también recordó que estas victorias demostraban algo fundamental. Israel no era fuerte por sí mismo. La verdadera fuerza del pueblo provenía de la presencia de Dios. Cuando el pueblo confiaba en Dios y caminaba en obediencia, incluso reinos poderosos podían ser derrotados. Después de estas conquistas, Moisés comenzó a distribuir parte de estas tierras entre las tribus de Rubén, Gad y parte de la tribu de Manasés. Estas tribus tenían grandes rebaños y vieron que la región al este del Jordán era ideal para el ganado. Pero Moisés les recordó una condición importante. Aunque sus familias vivirían en esa región, sus guerreros debían cruzar el Jordán junto con el resto de Israel para ayudar en la conquista de la tierra prometida. Solo después de que todo el pueblo estuviera establecido, podrían regresar a sus hogares. De esta manera, el pueblo continuaba avanzando unido. Cuando Moisés relató estos acontecimientos en las llanuras de Moab, el pueblo escuchaba con atención. Cada victoria recordada fortalecía su confianza, porque si Dios había dado victoria sobre Sehón y Og, entonces también podía darles la tierra que estaba al otro lado del Jordán. Y así, después de recordar estas conquistas, Moisés comenzó a dirigir la atención del pueblo hacia algo aún más importante. No solo debían recordar las batallas, debían recordar el pacto con Dios que definiría su vida en la tierra prometida. 6. La renovación del pacto, cuando Moisés vuelve a enseñar la ley a una nueva generación. Después de recordar las victorias sobre los reyes Sehón y Og y cómo Israel había comenzado a establecerse en los territorios al este del Jordán, Moisés llevó la atención del pueblo hacia algo aún más importante que las conquistas militares. Las batallas habían sido importantes. Las victorias habían fortalecido la confianza del pueblo,
Pero Moisés sabía que el verdadero futuro de Israel no dependería de su fuerza militar ni de la fertilidad de la tierra que iban a recibir. El futuro del pueblo dependería de su relación con Dios. Por eso en las llanuras de Moab, Moisés comenzó una de las partes más profundas y significativas de su discurso. Comenzó a repetir y explicar nuevamente la ley que Dios había entregado décadas antes en el monte Sinaí. Pero este momento era diferente. La mayoría de las personas que estaban escuchando ahora no habían estado presentes cuando la ley fue entregada originalmente. Muchos de ellos habían nacido en el desierto. Habían escuchado sobre el monte Sinaí a través de las historias de sus padres. Habían escuchado sobre el fuego, el humo, los truenos y la voz poderosa de Dios. Pero ellos mismos no habían vivido ese momento. Por eso Moisés dijo algo muy significativo. Les recordó que el pacto que Dios hizo en Horeb no era solamente con sus padres. Ese pacto también era con ellos, con la generación que ahora estaba escuchando, con el pueblo que estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Entonces Moisés comenzó a recordar uno de los momentos más impresionantes de la historia de Israel. Les habló nuevamente sobre el día en que el pueblo se reunió al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de fuego. Una nube espesa lo rodeaba. Truenos y relámpagos llenaban el cielo. El sonido de trompetas resonaba con una fuerza que hacía temblar la tierra. El pueblo estaba lleno de temor y asombro. Nadie podía acercarse al monte porque la presencia de Dios era santa y poderosa. En medio de ese escenario impresionante, Dios habló y proclamó las palabras que se convertirían en el fundamento espiritual de la nación de Israel, los 10 mandamientos. Moisés comenzó a recordarlos uno por uno. No tendrían otros dioses, no harían imágenes para adorarlas, no tomarían el nombre de Dios en vano. Guardarían el día de reposo, honrarían a sus padres, no matarían, no cometerían adulterio, no robarían, no darían falso testimonio, no codiciarían lo que pertenece a otros. Estas palabras no eran simplemente normas religiosas, eran principios que definían cómo debía vivir una nación que había sido escogida por Dios. Pero Moisés no solo repitió los mandamientos, también explicó el espíritu que estaba detrás de ellos. Quería que el pueblo entendiera que la ley no era una carga pesada. La ley era un camino hacia una vida justa, ordenada y bendecida. Les recordó que cuando el pueblo escuchó la voz de Dios en el monte, el temor fue tan grande que pidieron a Moisés que él hablara con Dios en su lugar. Tenían miedo de morir si escuchaban nuevamente aquella voz poderosa. Entonces Moisés se convirtió en el mediador entre Dios y el pueblo. Era él quien recibía las palabras de Dios y las transmitía al pueblo. Pero ahora Moisés estaba llegando al final de su vida y por eso estaba transmitiendo nuevamente todo lo que el pueblo necesitaba recordar. No quería que Israel entrara en la tierra prometida olvidando quién era Dios, porque Moisés sabía algo que la historia humana ha demostrado muchas veces. Cuando las personas viven en dificultad, suelen buscar a Dios con sinceridad. Pero cuando la prosperidad llega, el corazón humano puede olvidar fácilmente de dónde provienen las bendiciones. La tierra prometida sería fértil. Tendría ciudades, campos, viñedos y abundancia. Y precisamente por eso, Moisés quería que el pueblo entendiera la ley profundamente. No como una obligación externa, sino como una guía para mantener su relación con Dios viva y fuerte. En medio de su enseñanza, Moisés comenzó a preparar el terreno para una de las declaraciones más importantes de toda la Biblia. Una declaración que resumiría el corazón de toda la ley. Una declaración que enseñaría al pueblo que la verdadera obediencia no comienza en las acciones exteriores, comienza en el corazón,
y esas palabras estaban a punto de cambiar para siempre la forma en que Israel entendería su relación con Dios. 7. El mandamiento que resume toda la ley: amar a Dios con todo el corazón. Después de recordar al pueblo los 10 mandamientos y el momento solemne en que Dios habló desde el monte Horeb, Moisés continuó su enseñanza con una profundidad aún mayor. No quería que el pueblo recordara la ley solo como un conjunto de reglas. Quería que comprendieran el corazón espiritual detrás de todo lo que Dios había enseñado. El pueblo estaba escuchando en silencio en las llanuras de Moab. Delante de ellos estaba el río Jordán y más allá la tierra prometida. Pero antes de cruzar ese río, Moisés sabía que debían comprender algo fundamental. La relación con Dios no comienza en las acciones externas, comienza en el interior del corazón. Entonces Moisés pronunció unas palabras que se convertirían en una de las declaraciones más importantes de toda la Biblia. Primero dijo: escucha, Israel. Con estas palabras estaba llamando la atención de todo el pueblo. No era simplemente una frase para comenzar un discurso. Era una invitación a escuchar con profundidad, a prestar atención con todo el corazón. Luego continuó diciendo: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Estas palabras recordaban al pueblo una verdad esencial. En medio de un mundo lleno de naciones que adoraban muchos dioses, Israel debía recordar que su Dios era único. No había otro como Él. No había otro que hubiera sacado a un pueblo de la esclavitud con señales y maravillas. No había otro que guiara a su pueblo con una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Pero Moisés no se detuvo allí. Luego dijo las palabras que resumen toda la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este mandamiento era diferente a cualquier otro. No hablaba solamente de acciones externas. Hablaba del corazón, de la vida interior, de la entrega completa de la persona a Dios. Moisés quería que el pueblo entendiera que la verdadera obediencia no consiste solo en cumplir normas visibles. La verdadera fidelidad comienza cuando el corazón reconoce quién es Dios y responde con amor. Amar a Dios con todo el corazón significaba que Él debía ocupar el primer lugar en la vida del pueblo, no solo en los momentos de culto o en las ceremonias religiosas, sino en cada aspecto de la vida diaria. Amar a Dios con toda el alma significaba que la relación con Él debía involucrar toda la existencia de la persona. Sus decisiones, sus pensamientos, sus esperanzas y sus temores. Y amar a Dios con todas las fuerzas significaba que incluso la energía, el trabajo y las acciones del pueblo debían reflejar esa relación con Dios. Moisés sabía que estas palabras debían permanecer en la memoria del pueblo. Por eso continuó diciendo que estas enseñanzas debían estar en el corazón de cada persona. Debían enseñarlas a sus hijos, debían hablar de ellas en la casa, debían recordarlas cuando caminaran por el camino, debían mencionarlas cuando se acostaran y cuando se levantaran. En otras palabras, la relación con Dios no debía limitarse a momentos especiales. Debía formar parte de la vida cotidiana del pueblo. Moisés incluso habló de la importancia de mantener estos mandamientos siempre presentes. Les dijo que debían atarlos como señal en sus manos y ponerlos delante de sus ojos. También debían escribirlos en los postes de sus casas y en sus puertas. Estas imágenes mostraban algo profundo. La ley de Dios no debía permanecer olvidada en un lugar distante. Debía estar cerca. Debía formar parte de la memoria, de la cultura y de la identidad del pueblo. Pero Moisés también dio una advertencia importante. Sabía que la vida cambiaría cuando entraran en la tierra prometida. El desierto había sido un lugar difícil, donde el pueblo dependía diariamente de Dios para sobrevivir. Pero Canaán sería diferente. Tendrían casas que no construyeron, viñedos que no plantaron, campos fértiles y ciudades establecidas.
Y Moisés sabía que el peligro más grande no sería la pobreza ni la dificultad. El peligro más grande sería olvidar a Dios en medio de la prosperidad. Por eso les dijo que cuando comieran y se saciaran, cuando disfrutaran de la abundancia de la tierra prometida, debían recordar siempre quién les había dado todo aquello. Debían recordar que Dios los sacó de la esclavitud en Egipto. Debían recordar que fue Dios quien los sostuvo durante 40 años en el desierto. Si olvidaban eso, su corazón podría desviarse fácilmente hacia otros dioses. Las naciones que habitaban Canaán adoraban muchas deidades. Sus religiones estaban llenas de ídolos, rituales y prácticas que no honraban al verdadero Dios. Moisés sabía que el corazón humano puede ser influenciado por lo que ve a su alrededor. Por eso insistió una vez más en algo muy importante. Israel debía temer al Señor, servirle con fidelidad y mantenerse fiel al pacto, porque el Dios que los había guiado era un Dios celoso en el sentido santo de la palabra. No aceptaría compartir el corazón de su pueblo con ídolos. Si el pueblo olvidaba a Dios y seguía a otros dioses, las consecuencias serían graves. Pero si permanecían fieles, experimentarían bendición y prosperidad en la tierra prometida. Así, mientras el pueblo escuchaba en silencio, Moisés estaba construyendo una enseñanza que prepararía el corazón de la nación para el futuro. Porque antes de enfrentar enemigos externos, Israel debía enfrentar un desafío más profundo. El desafío de mantener su corazón fiel a Dios. Y para ayudarlos a comprender mejor ese desafío, Moisés continuaría recordando cómo Dios había guiado al pueblo durante todos los años del desierto y por qué esa memoria era esencial para su futuro. 8. El peligro de olvidar a Dios en la prosperidad. La advertencia contra la idolatría en la tierra prometida. Después de enseñar al pueblo que el mandamiento más importante era amar a Dios con todo el corazón, Moisés continuó profundizando en una advertencia que consideraba absolutamente esencial para el futuro de Israel. El pueblo estaba a punto de experimentar algo que nunca había conocido durante los años del desierto: prosperidad. Durante 40 años habían vivido dependiendo diariamente de la provisión de Dios. Cada mañana el maná aparecía sobre la tierra. El agua venía de fuentes inesperadas en medio del desierto. Sus caminos eran guiados constantemente por la presencia divina. Pero la vida en Canaán sería diferente. La tierra prometida era fértil. Sus colinas estaban cubiertas de campos cultivables. Había viñedos, olivares, árboles frutales y ciudades ya establecidas. Era una tierra rica en recursos naturales, donde el pueblo podría sembrar, cosechar y construir una vida estable. Y precisamente por eso Moisés estaba preocupado, no por los enemigos, no por las batallas, sino por algo mucho más peligroso: el olvido. Moisés sabía que cuando las personas enfrentan dificultades, suelen buscar a Dios con sinceridad. El sufrimiento, el desierto y la incertidumbre hacen que el corazón humano reconozca su necesidad de ayuda divina. Pero cuando llega la abundancia, el corazón puede cambiar. Las personas pueden comenzar a pensar que todo lo que tienen es resultado únicamente de su propio esfuerzo. Pueden olvidar quién les dio la oportunidad, la fuerza y la vida. Por eso Moisés habló con gran claridad al pueblo. Les dijo que cuando entraran en la tierra prometida, encontrarían casas llenas de bienes que ellos no habían llenado. Encontrarían cisternas que no habían excavado. Encontrarían viñedos y olivares que no habían plantado. Sería una tierra donde podrían comer hasta saciarse. Pero en ese momento, cuando la abundancia llegara, debían recordar algo muy importante. Debían recordar que fue Dios quien los sacó de Egipto. Debían recordar que habían sido esclavos en aquella tierra. Debían recordar que todo lo que tenían era resultado de la fidelidad de Dios y no solo del esfuerzo humano.
Moisés sabía que si el pueblo olvidaba esa verdad, su corazón podría desviarse fácilmente hacia otras influencias, porque la tierra de Canaán estaba llena de pueblos que adoraban diferentes dioses. Cada nación tenía sus propios templos, sus propios ídolos y sus propias prácticas religiosas. Muchos de esos cultos incluían rituales que estaban completamente alejados de los caminos de Dios. Moisés advirtió al pueblo que no debían seguir esas prácticas. No debían dejarse atraer por los dioses de las naciones que vivirían alrededor de ellos, porque el Dios de Israel no era simplemente uno entre muchos dioses. Era el único Dios verdadero, y además era un Dios que había establecido un pacto con su pueblo. Por eso Moisés explicó que Dios era un Dios celoso en el sentido santo de la palabra. No porque fuera inseguro, sino porque la relación entre Dios e Israel era una relación de pacto, similar a la fidelidad en una relación matrimonial. Si el pueblo abandonaba a Dios para seguir ídolos, estaría rompiendo esa relación. Las consecuencias serían graves. Moisés habló de ese peligro con gran seriedad. Les recordó que no debían poner a prueba a Dios, como ocurrió en el pasado, cuando el pueblo dudó de su presencia en lugares como Masá, donde cuestionaron si Dios realmente estaba entre ellos. La historia del pueblo ya había demostrado que la incredulidad y la desobediencia podían traer consecuencias dolorosas. Por eso Moisés insistió en que el pueblo debía hacer lo que era recto y bueno delante de Dios. Debían guardar los mandamientos, debían vivir de acuerdo con el pacto. Si lo hacían, experimentarían bendición y prosperidad en la tierra prometida. Pero Moisés también pensaba en algo más. Pensaba en las generaciones futuras. Sabía que llegaría el día en que los hijos de Israel harían preguntas. Niños que crecerían en la tierra prometida mirarían a sus padres y preguntarían: ¿por qué seguimos estos mandamientos? ¿Por qué vivimos de esta manera? Entonces los padres debían contar la historia. Debían decir que fueron esclavos en Egipto. Debían recordar cómo Dios los liberó con mano poderosa. Debían explicar que Dios los sacó de allí para llevarlos a la tierra prometida. De esa manera, la fe no sería solo una tradición, sería una historia viva transmitida de generación en generación. Moisés sabía que la memoria espiritual era esencial para el futuro del pueblo. Un pueblo que recuerda lo que Dios ha hecho tiene más fuerza para permanecer fiel. Un pueblo que olvida su historia puede perder su identidad. Por eso Moisés continuó enseñando al pueblo sobre los desafíos que encontrarían en la tierra prometida, porque las influencias externas no serían el único desafío. También enfrentarían la tentación interna de confiar en su propia fuerza en lugar de confiar en Dios. Y esa sería una de las pruebas más importantes para el corazón de Israel en los años que vendrían. Antes de continuar con la historia, quiero invitarte a hacer algo muy rápido. Si este contenido está siendo interesante para ti y te gusta aprender más sobre la Biblia, suscríbete al canal y deja un me gusta en este video. Puede parecer un gesto pequeño, pero en realidad tiene un impacto muy grande. Cuando te suscribes y das like, ayudas a que YouTube recomiende este video a más personas que también están buscando comprender mejor las historias de la Biblia. Así que, si aún no lo hiciste, suscríbete y deja tu like ahora mismo. Y ahora, continuemos con esta historia fascinante. 9. Recordar para no repetir los errores, las rebeliones del pasado y la paciencia de Dios. Después de advertir al pueblo sobre el peligro de olvidar a Dios cuando entraran en la tierra prometida, Moisés llevó nuevamente la conversación hacia el pasado. Sabía que la memoria era una de las herramientas más poderosas para formar el corazón de una nación. Por eso, comenzó a recordar algo que no era fácil de escuchar. Les habló sobre las rebeliones del pueblo durante el camino en el desierto,
No lo hizo para humillarlos ni para acusar a la nueva generación. Lo hizo para que comprendieran una verdad profunda. La historia de Israel había estado marcada muchas veces por la incredulidad y la desobediencia. Moisés comenzó recordando lo que ocurrió poco después de que el pueblo saliera de Egipto y recibiera la ley en el monte Horeb. Aquel momento había sido uno de los más impresionantes de la historia del pueblo. Dios había descendido sobre el monte en medio de fuego, humo y truenos. El pueblo había escuchado la voz de Dios proclamando los mandamientos. Habían prometido obedecer y caminar en fidelidad. Pero apenas unos días después ocurrió algo que reveló la fragilidad del corazón humano. Mientras Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley, el pueblo comenzó a inquietarse. Moisés tardaba en regresar y la incertidumbre comenzó a crecer entre ellos. Entonces algunos se acercaron a Aarón con una petición sorprendente. Le pidieron que hiciera un dios que pudiera ir delante de ellos. Pidieron una imagen visible que representara la presencia divina. Aarón tomó los objetos de oro del pueblo y fundió una figura. Así nació el becerro de oro. El pueblo comenzó a celebrar delante de esa imagen como si fuera el Dios que los había sacado de Egipto. Fue un momento profundamente doloroso. Mientras Dios entregaba la ley en el monte, el pueblo estaba rompiendo el pacto al pie de la montaña. Cuando Moisés descendió y vio lo que estaba ocurriendo, su corazón se llenó de indignación y tristeza. Las tablas de la ley fueron quebradas como señal de la ruptura del pacto. Moisés recordó este episodio para mostrar algo importante. El problema del pueblo nunca había sido la falta de señales divinas. Habían visto milagros extraordinarios. Habían experimentado la presencia de Dios. Y aún así, su corazón podía desviarse. Pero Moisés también recordó otro aspecto de esa historia: la misericordia de Dios. Después de la rebelión, Moisés intercedió por el pueblo. Oró intensamente para que Dios no destruyera a Israel. Dios escuchó esa intercesión. Aunque hubo disciplina, el pueblo no fue destruido. El pacto fue renovado. Moisés continuó recordando otros momentos de rebelión. Habló sobre lo que ocurrió en Taberá, donde el pueblo se quejó de las dificultades del camino. Recordó también Masá, donde cuestionaron si Dios realmente estaba con ellos. Recordó Cades Barnea, donde el pueblo tuvo miedo de entrar en la tierra prometida. Cada uno de estos momentos mostraba una misma realidad. El pueblo había recibido la guía de Dios, pero muchas veces su corazón se había llenado de duda, queja o temor. Sin embargo, Moisés también destacó algo que debía llenar al pueblo de humildad. A pesar de todas esas rebeliones, Dios no abandonó a Israel. Durante 40 años siguió guiándolos en el desierto, siguió proveyendo alimento, siguió protegiéndolos de enemigos, siguió enseñándoles pacientemente. Por eso Moisés dejó algo muy claro: la entrada en la tierra prometida no sería el resultado de la justicia perfecta del pueblo. No entrarían en Canaán porque fueran mejores que otros pueblos. Entrarían porque Dios era fiel a las promesas que había hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Esta enseñanza era profundamente importante, porque si el pueblo pensaba que su prosperidad sería el resultado de su propia justicia, su corazón podría llenarse de orgullo. Pero si recordaban la paciencia y la misericordia de Dios, su corazón permanecería humilde. Moisés quería que el pueblo entendiera que la historia de Israel no era una historia de perfección humana, era una historia de gracia divina, una historia donde Dios continuaba trabajando con un pueblo imperfecto para cumplir un propósito mayor. Mientras el pueblo escuchaba estas palabras en las llanuras de Moab, seguramente muchos reflexionaban en silencio.
El pasado estaba lleno de lecciones y el futuro que estaba delante de ellos requeriría un corazón diferente, un corazón humilde, un corazón agradecido, un corazón dispuesto a obedecer. Porque lo que Moisés estaba a punto de enseñar a continuación mostraría aún más claramente cuál era el camino que Israel debía seguir cuando finalmente cruzara el río Jordán. 10. La elección delante del pueblo, bendición o destrucción según el camino que elijan. Después de recordar las rebeliones del pasado y la paciencia extraordinaria que Dios había mostrado con Israel durante los años del desierto, Moisés continuó su discurso llevando al pueblo hacia un momento de decisión. Ya no se trataba solo de recordar la historia, ahora se trataba de elegir el futuro. El pueblo estaba escuchando en las llanuras de Moab. Frente a ellos estaba el río Jordán. Más allá del río se extendía la tierra prometida, una tierra fértil, llena de ciudades, campos y oportunidades. Pero Moisés sabía algo fundamental. Entrar en la tierra no garantizaría automáticamente la bendición. La verdadera diferencia estaría en las decisiones del pueblo. Por eso Moisés comenzó a hablar con claridad sobre el tipo de tierra que Israel estaba a punto de recibir. Les explicó que Canaán no era como la tierra de Egipto de donde habían salido. En Egipto, la agricultura dependía en gran parte del río Nilo. El agua se distribuía mediante canales y sistemas de riego controlados por el trabajo humano. Pero la tierra prometida era diferente. Era una tierra de montes y valles. Una tierra que dependía de la lluvia del cielo. En otras palabras, la prosperidad de aquella tierra dependería directamente de la bendición de Dios. Si el pueblo caminaba en obediencia, Dios enviaría la lluvia en el tiempo adecuado. Los campos producirían abundancia. El trigo, el vino y el aceite llenarían sus hogares. Pero si el pueblo se alejaba de Dios y comenzaba a adorar a otros dioses, el cielo podría cerrarse, la lluvia podría detenerse, la tierra podría dejar de producir. Moisés explicó esto no como una amenaza vacía, sino como una realidad espiritual. La relación entre Dios e Israel era un pacto. Un pacto implica fidelidad de ambas partes. Dios había prometido bendición, protección y prosperidad, pero el pueblo debía responder con obediencia y fidelidad. Entonces, Moisés habló sobre algo que ocurriría cuando el pueblo finalmente entrara en la tierra prometida. Les dijo que debían realizar una ceremonia muy especial. Cuando cruzaran el Jordán, parte del pueblo se reuniría sobre el monte Gerizim y otra parte sobre el monte Ebal. Entre esos dos montes se proclamarían las palabras del pacto. Desde un lado se declararían las bendiciones que vendrían como resultado de la obediencia. Desde el otro lado se declararían las consecuencias de la desobediencia. Este acto simbólico representaría una verdad profunda. El camino del pueblo siempre estaría delante de ellos. Podrían elegir la bendición o podrían elegir la destrucción. No era una cuestión de destino inevitable, era una cuestión de decisión. Moisés explicó que si el pueblo obedecía los mandamientos de Dios, experimentarían vida, prosperidad y estabilidad en la tierra. Sus familias crecerían, sus campos producirían, sus ciudades estarían seguras. Pero si abandonaban el pacto y seguían a los dioses de las naciones, las consecuencias serían graves. La prosperidad podría desaparecer, las dificultades aumentarían, la relación con Dios se rompería. Moisés no estaba hablando solo de reglas religiosas, estaba hablando del camino de la vida. Por eso utilizó palabras muy claras para describir la situación del pueblo. Les dijo que Dios estaba colocando delante de ellos dos caminos, el camino de la bendición y el camino de la maldición, el camino de la vida y el camino de la destrucción. El futuro de Israel no dependería únicamente de su fuerza militar ni de la fertilidad de la tierra.
dependería del camino que decidieran seguir. Mientras el pueblo escuchaba estas palabras, era imposible no sentir el peso de la decisión. Cada generación tendría que elegir, cada familia tendría que decidir si caminaría en fidelidad o si permitiría que su corazón se desviara. Pero Moisés no quería que el pueblo viviera con miedo. Quería que comprendieran algo aún más profundo. Los mandamientos de Dios no habían sido dados para limitar la vida del pueblo. Habían sido dados para protegerla, para enseñarles cómo vivir en justicia, en paz y en armonía con Dios. Por eso Moisés continuó enseñando al pueblo con paciencia, explicando cómo debían vivir cuando entraran en la tierra prometida. Porque el pacto con Dios no solo afectaría las grandes decisiones nacionales, también influiría en la vida diaria del pueblo, en sus relaciones, en su justicia, en su manera de construir una sociedad que reflejara el carácter de Dios. 11. Una nación diferente. Las leyes que formarían una sociedad justa delante de Dios. Después de explicar al pueblo que delante de ellos estaban el camino de la bendición y el camino de la destrucción, Moisés continuó su enseñanza enfocándose en algo muy práctico. No bastaba con que Israel creyera en Dios. Tampoco era suficiente recordar los milagros del pasado. El pueblo debía aprender cómo vivir como una nación que pertenecía a Dios. La tierra prometida no sería solo un lugar donde establecerse, sería el escenario donde Israel debía demostrar al mundo cómo era una sociedad guiada por la justicia divina. Por eso Moisés comenzó a explicar muchas de las leyes que regularían la vida del pueblo cuando entraran en Canaán. Primero habló sobre la justicia en los tribunales. En cada ciudad debían establecer jueces y autoridades que tomaran decisiones justas. Estos jueces no debían aceptar sobornos ni favorecer a una persona por su riqueza o su posición social. La justicia debía ser imparcial. Moisés sabía que cuando la justicia se corrompe, toda la sociedad comienza a deteriorarse. Por eso insistió en que el juicio debía ser recto, porque el juicio pertenecía a Dios. Luego habló sobre algo que sería una gran tentación para el pueblo, la idolatría. Cuando Israel entrara en Canaán, encontraría altares, templos paganos y objetos dedicados a dioses falsos. Moisés ordenó que esos lugares fueran destruidos. No debían convertirse en lugares de influencia espiritual para el pueblo. En lugar de eso, Dios elegiría un lugar específico donde Israel debería adorarlo. Allí presentarían sus ofrendas, sacrificios y celebraciones religiosas. Esta enseñanza tenía un propósito claro. El pueblo no debía inventar su propia manera de adorar a Dios. Debía seguir el camino que Dios había establecido. Moisés también explicó cómo debían tratar a los profetas. Dios levantaría hombres que hablarían en su nombre para guiar al pueblo, pero también advirtió que aparecerían falsos profetas que intentarían desviar al pueblo hacia otros dioses. La prueba para distinguirlos sería sencilla. Si un profeta hablaba en nombre de Dios y lo que decía no se cumplía, no debían temerle ni seguirlo. La fidelidad a Dios debía estar por encima de cualquier influencia humana. Después, Moisés habló sobre algo que tendría un gran impacto en el futuro de Israel, el tema de los reyes. En ese momento Israel todavía no tenía un rey. Dios era su verdadero gobernante, pero Moisés sabía que algún día el pueblo pediría un rey como las otras naciones. Por eso dio instrucciones anticipadas. Si llegaba ese momento, el rey debía ser alguien elegido entre el propio pueblo. No debía multiplicar caballos, ni buscar alianzas militares basadas en el poder humano. No debía acumular riquezas excesivas, ni tener muchas esposas que pudieran desviar su corazón. Lo más importante era que el rey debía escribir una copia de la ley de Dios y leerla todos los días de su vida.
Esto garantizaría que el líder de la nación permaneciera humilde y obediente. Moisés también habló sobre los sacerdotes y levitas, quienes tendrían la responsabilidad de enseñar la ley al pueblo y dirigir los sacrificios y celebraciones religiosas. A diferencia de las otras tribus, los levitas no recibirían una gran porción de tierra como herencia. Su herencia sería el servicio a Dios. El pueblo debía sostenerlos con ofrendas y diezmos para que pudieran dedicarse completamente a su labor espiritual. Luego Moisés enseñó leyes que protegían a los más vulnerables de la sociedad: las viudas, los huérfanos, los extranjeros que vivían entre el pueblo. Dios quería que Israel fuera una nación donde la compasión y la justicia caminaran juntas. Incluso las leyes agrícolas reflejaban esta preocupación. Cuando el pueblo cosechara sus campos, no debía recoger todo hasta el último grano. Parte de la cosecha debía quedar para que los pobres pudieran recoger alimento. Esto mostraba que la prosperidad debía ir acompañada de generosidad. Mientras Moisés enseñaba todas estas leyes, estaba formando algo mucho más profundo que un simple sistema legal. Estaba formando una cultura espiritual, una forma de vida donde cada aspecto de la sociedad reflejara el carácter de Dios. La justicia en los tribunales, la fidelidad en la adoración, la humildad en el liderazgo, la compasión hacia los necesitados. Todo esto debía formar parte de la identidad del pueblo. Moisés sabía que si Israel vivía de esta manera, su nación sería diferente a todas las demás. Las otras naciones verían su vida y reconocerían que había sabiduría en las leyes que Dios había dado. Pero Moisés también sabía que la historia humana está llena de momentos en los que las personas olvidan los principios que deberían guiar su vida. Por eso continuó su enseñanza, preparando al pueblo para comprender algo aún más serio: las consecuencias que vendrían si el pueblo decidía abandonar el pacto con Dios, porque la fidelidad traería bendición, pero la infidelidad traería consecuencias que cambiarían profundamente la historia de Israel. 12. Bendiciones por la obediencia y consecuencias por la desobediencia, el momento más solemne del pacto. Después de explicar las leyes que formarían la vida diaria del pueblo en la tierra prometida, Moisés condujo al pueblo hacia uno de los momentos más solemnes de todo su discurso. Hasta ahora había hablado de historia, de advertencias, de mandamientos y de la manera en que Israel debía organizar su sociedad. Pero ahora iba a hablar de algo aún más serio: las consecuencias del pacto. El pueblo debía comprender que la relación con Dios no era algo superficial ni simbólico. Era un compromiso profundo que tendría efectos reales en la vida de la nación. Moisés explicó que cuando Israel finalmente cruzara el río Jordán y entrara en la tierra prometida, debía realizar una ceremonia pública que recordara para siempre este pacto. Parte del pueblo subiría al monte Gerizim y otra parte al monte Ebal. Entre ambos montes se proclamarían las palabras del pacto delante de toda la nación. Desde el monte Gerizim se anunciarían las bendiciones que vendrían como resultado de la obediencia. Desde el monte Ebal se anunciarían las advertencias sobre las consecuencias de la desobediencia. Era una imagen poderosa: dos montes frente a frente, dos caminos posibles delante del pueblo: la vida y la bendición, o la desobediencia y la destrucción. Moisés comenzó describiendo las bendiciones que Dios derramaría sobre el pueblo si permanecían fieles al pacto. Les dijo que si escuchaban la voz de Dios y obedecían sus mandamientos, experimentarían prosperidad en todas las áreas de su vida. Sus ciudades serían bendecidas, sus campos producirían abundancia, sus familias crecerían, sus rebaños aumentarían. La tierra produciría trigo, vino y aceite en abundancia. La presencia de Dios estaría con ellos. Incluso sus enemigos reconocerían que Dios protegía a Israel. Cuando los enemigos se levantaran contra ellos, serían derrotados. Podrían venir por un camino,
pero huirían por 7 caminos. Israel sería reconocido entre las naciones como un pueblo bendecido. No sería un pueblo dominado por otros, sino un pueblo que caminaría con dignidad y seguridad. Pero Moisés sabía que también debía hablar con total claridad sobre el otro lado de la decisión. Si el pueblo abandonaba el pacto, si dejaban de escuchar la voz de Dios, si comenzaban a adorar a otros dioses y a seguir las prácticas de las naciones paganas, las consecuencias serían graves. La prosperidad desaparecería, las cosechas fallarían, las enfermedades podrían extenderse, la tierra dejaría de producir con abundancia, los enemigos podrían levantarse contra ellos, la paz que habían conocido podría transformarse en inseguridad. Moisés describió estas consecuencias con gran seriedad porque quería que el pueblo comprendiera que el pacto con Dios no era una simple tradición religiosa, era la base espiritual sobre la cual se construiría toda su vida como nación. Sin embargo, incluso en medio de estas advertencias, Moisés estaba enseñando algo profundo. Dios no deseaba castigar a su pueblo. El propósito de estas palabras era guiar al pueblo hacia la vida. La bendición siempre estaba disponible para aquellos que decidieran caminar en fidelidad. La elección estaba delante de ellos. Moisés quería que el pueblo entendiera que su historia no estaba determinada por el destino ni por el azar. Su historia estaría determinada por las decisiones que tomaran. Cada generación enfrentaría esa misma elección, seguir a Dios o alejarse de Él. Mientras el pueblo escuchaba estas palabras en las llanuras de Moab, el peso de la decisión se hacía evidente. El desierto había quedado atrás. La tierra prometida estaba delante de ellos, pero la prosperidad y la estabilidad que encontrarían allí dependerían del camino que eligieran seguir. Por eso Moisés estaba preparando al pueblo para un momento aún más importante, un momento en el que cada persona debía comprender que la relación con Dios no se trataba solamente de normas externas, se trataba de una decisión del corazón. Y esa decisión estaba a punto de ser presentada de la manera más clara posible. Antes de continuar con esta parte de la historia, quiero pedirte algo muy importante. Si este contenido está siendo valioso para ti, comparte este video, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte las próximas historias bíblicas. Puede parecer algo pequeño, pero cuando haces esto, ayudas a que este video llegue a muchas más personas que también quieren conocer y entender mejor las enseñanzas de la Biblia. Tu apoyo realmente hace la diferencia. Ahora sí, continuemos con esta increíble historia. 13. El llamado final de Moisés. Elegir entre la vida y la muerte. Después de explicar al pueblo las bendiciones que vendrían con la obediencia y las consecuencias que acompañarían la desobediencia, Moisés llegó a uno de los momentos más intensos y profundamente humanos de todo su discurso. Ya no estaba hablando solo como un líder que transmite leyes, estaba hablando como un hombre que había caminado durante décadas con ese pueblo. Un hombre que había visto sus miedos, sus rebeliones, sus momentos de fe y también sus momentos de duda. Un hombre que sabía que su tiempo estaba llegando al final. Frente a él estaba una nueva generación de israelitas. Muchos de ellos no habían vivido directamente la salida de Egipto. No habían visto con sus propios ojos el mar abrirse, ni habían escuchado la voz de Dios en el monte Sinaí. Pero ahora eran ellos quienes estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Por eso Moisés habló con una claridad y una emoción que atravesaban cada palabra. Les recordó nuevamente todo lo que Dios había hecho por ellos. Les recordó cómo Dios los había liberado de la esclavitud en Egipto, cómo había guiado al pueblo durante 40 años en el desierto,
cómo sus vestidos no se desgastaron durante todo ese tiempo. Como Dios les dio alimento cuando no había alimento y agua cuando no había agua. Nada de eso había sido producto del azar. Todo había sido el resultado de la fidelidad de Dios. Moisés quería que el pueblo comprendiera algo esencial. La relación con Dios no era una carga. Era una respuesta de amor a un Dios que ya había demostrado su fidelidad. Entonces Moisés pronunció unas palabras que se convertirían en uno de los momentos más importantes de todo el libro de Deuteronomio. Les dijo que los mandamientos que Dios les había dado no eran algo imposible de cumplir. No estaban en el cielo para que alguien tuviera que subir y traerlos. No estaban al otro lado del mar para que alguien tuviera que cruzar grandes distancias para encontrarlos. La palabra de Dios estaba cerca, estaba en su boca, estaba en su corazón. Podían comprenderla, podían vivirla. No era un misterio inalcanzable, era una guía clara para la vida. Entonces Moisés presentó al pueblo una elección que definiría su historia. Les dijo algo que resonaría profundamente en la conciencia de cada persona que lo escuchaba. Hoy pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Era una declaración directa. La vida con Dios traería bendición. El alejamiento de Dios traería consecuencias. Pero Moisés no habló estas palabras con frialdad. Las pronunció con la pasión de un hombre que amaba profundamente a su pueblo. Por eso añadió algo más. Les dijo, escoge la vida. No era solo una advertencia, era una invitación a amar a Dios, a escuchar su voz, a permanecer fieles a Él, porque en esa fidelidad estaba la verdadera vida. La vida que no depende solamente de la prosperidad material, la vida que nace de caminar en comunión con Dios. Moisés quería que el pueblo entendiera que esta elección no afectaría solamente a esa generación, también afectaría a sus hijos y a los hijos de sus hijos. La decisión de permanecer fieles a Dios podría influir en generaciones futuras. En ese momento solemne, en las llanuras de Moab, frente a la tierra prometida que pronto cruzarían, el pueblo estaba escuchando el último gran llamado de Moisés. Un llamado que no era simplemente político ni militar, era un llamado espiritual, un llamado a recordar quién era su Dios y quiénes estaban llamados a ser ellos como pueblo. Pero mientras Moisés pronunciaba estas palabras llenas de significado, sabía algo que el pueblo también comenzaba a comprender lentamente. Su tiempo como líder estaba llegando al final. El hombre que los había guiado durante 40 años no cruzaría con ellos el Jordán, y el pueblo debía prepararse para continuar su historia sin él. 14. El canto de Moisés, una advertencia para las futuras generaciones de Israel. Después de presentar al pueblo la elección entre la vida y la muerte, entre la fidelidad y la desobediencia, Moisés comprendía que la historia de Israel no terminaría con esa generación. El pueblo estaba a punto de entrar en la tierra prometida, pero el futuro traería nuevos desafíos, nuevas tentaciones y momentos de prueba. Por eso Dios le dio a Moisés una instrucción muy especial. Le dijo que escribiera un canto. No era simplemente una canción para ser cantada en celebraciones, era un mensaje profundo, un testimonio espiritual que debía permanecer en la memoria del pueblo generación tras generación. En una cultura donde muchas enseñanzas se transmitían oralmente, un canto tenía un poder especial. Las palabras cantadas permanecían en la mente. Los niños las aprendían desde pequeños. Los ancianos las recordaban incluso en los momentos más difíciles. Por eso, Dios ordenó que este canto fuera enseñado a todo Israel. Moisés reunió al pueblo y comenzó a pronunciar las palabras de ese canto solemne. Era un canto que hablaba de la grandeza de Dios, pero también de la fragilidad del corazón humano. El canto comenzaba exaltando el carácter de Dios.
Moisés declaró que Dios es una roca firme, perfecta en todos sus caminos. Sus decisiones son justas. No hay injusticia en él. Es fiel y recto. Mientras el pueblo escuchaba estas palabras, recordaban todo lo que habían vivido. Dios había sido fiel en cada etapa de su historia. Los había liberado de Egipto, los había guiado por el desierto, los había protegido cuando eran débiles y vulnerables. El canto describía cómo Dios había encontrado a Israel en el desierto, en una tierra árida y desolada. Allí lo protegió, lo cuidó y lo trató como a la niña de sus ojos. La imagen era poderosa. Como un águila que cuida a sus polluelos, Dios había guiado a su pueblo, enseñándoles a caminar y sosteniéndolos cuando caían. Pero el canto también revelaba algo doloroso. A pesar de toda esa fidelidad divina, Moisés sabía que el corazón humano podía olvidar con facilidad. Cuando el pueblo entrara en la tierra prometida y comenzara a prosperar, correría el riesgo de olvidar quién los había llevado hasta allí. El canto advertía que Israel podría llegar a disfrutar de abundancia, de ciudades que no construyeron, de campos que no sembraron, de viñas que no plantaron. Y en medio de esa prosperidad podrían comenzar a alejarse de Dios, podrían inclinar su corazón hacia otros dioses, podrían olvidar la roca que los había salvado. El canto describía cómo esa infidelidad provocaría tristeza en el corazón de Dios. No porque Dios fuera débil, sino porque su relación con el pueblo era una relación de pacto. Cuando Israel se apartara, las consecuencias no tardarían en llegar. El pueblo podría enfrentar dificultades, derrotas y momentos de dolor. Pero el canto no terminaba en desesperanza. También recordaba que Dios nunca abandonaría completamente a su pueblo. Incluso cuando Israel enfrentara consecuencias por su desobediencia, Dios seguiría siendo el Señor de la historia. Llegaría el momento en que Dios restauraría a su pueblo y demostraría nuevamente su poder. Este canto era más que una advertencia. Era una memoria viva, un recordatorio de quién era Dios y también un recordatorio de cómo el corazón humano puede desviarse cuando olvida su origen. Cuando Moisés terminó de enseñar el canto al pueblo, sus palabras quedaron grabadas en la conciencia de Israel. Ese canto sería repetido durante generaciones. Sería recordado en momentos de fidelidad y también en momentos de crisis. Porque las palabras de Moisés no solo hablaban del pasado, también hablaban del futuro que Israel estaba a punto de vivir. Pero aún quedaba un último momento profundamente significativo en la vida de Moisés. Un momento silencioso, solemne y lleno de significado. El momento en que el gran líder que había guiado al pueblo durante 40 años se despediría definitivamente de Israel. 15. El último día de Moisés y su despedida final antes de entrar en la tierra prometida. Después de pronunciar el canto que quedaría como testimonio para las generaciones futuras, Moisés sabía que el momento final de su vida estaba muy cerca. Habían pasado 40 años desde que el pueblo salió de Egipto, 40 años caminando por el desierto, enfrentando desafíos, momentos de fe, y también momentos de profunda rebeldía. Durante todo ese tiempo, Moisés había sido el líder visible del pueblo. Había hablado con Dios en el monte. Había guiado a Israel en medio de la incertidumbre. Había intercedido por el pueblo cuando cometían errores. Pero ahora, el final de su misión estaba llegando. La Biblia nos dice que Moisés tenía 120 años, pero algo sorprendente se menciona sobre él. Su vista no se había debilitado y su vigor no había disminuido. No era un hombre derrotado por la vejez. Seguía siendo fuerte, lúcido y consciente de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, sabía que no sería él quien cruzaría el río Jordán. Dios ya le había revelado que su misión terminaría antes de que el pueblo entrara en la tierra prometida. A causa del episodio ocurrido años antes en el desierto,
Cuando golpeó la roca en Meriba, en lugar de hablarle como Dios había ordenado, Moisés no sería quien guiaría al pueblo hacia Canaán. Ese momento debía ser aceptado. Pero antes de partir, Moisés reunió al pueblo una vez más. Sus palabras finales no fueron palabras de tristeza, fueron palabras de fortaleza y esperanza. Le dijo al pueblo que no tuvieran miedo de las naciones que encontrarían al otro lado del Jordán. Les recordó que no estaban solos. El mismo Dios que había caminado con ellos durante el desierto, seguiría caminando con ellos en la nueva tierra. Les dijo algo que resonaría profundamente en sus corazones. Dios irá delante de ustedes. No serían ellos quienes conquistarían la tierra con su propia fuerza. Sería Dios quien abriría el camino. En ese momento Moisés también llamó a Josué, el hombre que había sido preparado durante años para asumir el liderazgo. Josué había sido uno de los espías que décadas antes había confiado en la promesa de Dios cuando la mayoría del pueblo tuvo miedo. Había servido fielmente como ayudante de Moisés durante mucho tiempo. Ahora Moisés lo llamó delante de todo el pueblo. Frente a todos, lo animó con palabras firmes. Le dijo que fuera fuerte y valiente. Le recordó que él sería quien conduciría al pueblo a la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Pero también le recordó algo esencial. No sería Josué quien lideraría por su propia sabiduría o poder. Dios estaría con él. Después de esto, Moisés escribió las palabras de la ley y las entregó a los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto. Les ordenó que guardaran ese libro junto al arca para que permaneciera como testimonio permanente para el pueblo. Cada 7 años, durante la fiesta de los tabernáculos, la ley debía ser leída públicamente para que todo Israel la escuchara. Hombres, mujeres, niños y también los extranjeros que vivían entre ellos. La palabra de Dios debía ser recordada constantemente. Finalmente llegó el momento más silencioso y solemne de toda la historia. Dios le dijo a Moisés que subiera al monte Nebo, en la región de Moab. Desde allí podría ver la tierra prometida. Moisés subió al monte. Desde la altura, pudo contemplar la tierra que había sido prometida a Abraham, Isaac y Jacob. Vio las colinas, los valles, las regiones que algún día serían habitadas por las tribus de Israel. Era la tierra hacia la cual había guiado al pueblo durante 40 años, la tierra que había esperado ver durante toda su vida, pero no entraría en ella. La Biblia describe ese momento con una simplicidad que conmueve profundamente. Allí, en la presencia de Dios, Moisés murió. No murió en medio de la guerra, no murió abandonado, murió después de cumplir su misión. La Escritura dice que Dios mismo lo sepultó en la tierra de Moab, aunque nadie supo jamás el lugar exacto de su sepultura. El pueblo de Israel lloró la muerte de Moisés durante 30 días. Había terminado la vida de uno de los líderes más extraordinarios de toda la historia bíblica. Un hombre que habló con Dios cara a cara, un hombre que liberó a un pueblo esclavo, un hombre que guió a una nación a través del desierto. Pero la historia no terminaba allí. Josué asumiría el liderazgo. El pueblo cruzaría el Jordán y la historia de Israel continuaría. Pero siempre recordarían algo. Nunca hubo en Israel un profeta como Moisés, a quien Dios conoció cara a cara. Y su historia quedaría para siempre como un testimonio de lo que Dios puede hacer cuando una persona decide caminar fielmente con Él. Y así llegamos al final de la historia del libro de Deuteronomio. No es solo el final del discurso de Moisés, es también un momento que nos invita a mirar nuestra propia vida. Tal vez, mientras escuchabas esta historia, recordaste momentos en los que también te encontraste frente a decisiones difíciles. Momentos en los que el pasado parecía pesado, en los que los errores o las dudas hacían difícil avanzar. El pueblo de Israel también vivió algo parecido.
Habían pasado años en el desierto, aprendiendo, cayendo, levantándose y volviendo a intentarlo. Pero antes de entrar en la tierra prometida, Moisés les recordó algo que sigue siendo verdadero hasta hoy. Siempre existe una elección. La elección de volver a Dios. La elección de caminar hacia la vida. Porque el mensaje profundo de Deuteronomio no es el miedo al castigo, sino la esperanza de un nuevo comienzo. Cuando el ser humano decide escuchar la voz de Dios y caminar en su camino, incluso después del desierto, siempre hay una tierra prometida esperando delante. Y antes de terminar este video, quiero invitarte a hacer algo muy especial. Cuéntanos aquí en los comentarios qué te pareció esta historia. Tu opinión es muy importante y nos encanta leer lo que cada persona aprendió o sintió al escuchar estas historias de la Biblia. Cuando dejas un comentario, ayudas a que este video llegue a más personas, para que también puedan descubrir este contenido y aprender junto con nosotros. Y si este video te gustó, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal para seguir acompañándonos en muchas más historias bíblicas profundas y fascinantes. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta comunidad.